Bueno, primero que nada agradecerles a todos por estar acá, sábado con 35 grados a la sombra. La verdad que es un acto de militancia, de compromiso, de amor por la patria, ¿no? Los correntinos y los mendocinos tenemos varias similitudes. Somos valientes, somos luchadores, nos discriminan constantemente, pero no nos resignamos, no bajamos los brazos. Somos personas que vamos para adelante. Y esa es una característica común que tenemos ambos pueblos y que son casi identitarias. Luchamos en la adversidad, luchamos contra el poder central, luchamos cuando nos postergan, cuando las cosas no salen o cuando no nos reconocen ni tampoco saben muy bien el pueblo que somos. Y yo me querría referir a una cuestión que para mí me parece central y a una semana de la elección es casi, les diría, definitoria. Nosotros claramente tenemos la candidata a presidente mejor posicionada que hoy ha penetrado en el corazón fundamentalmente de los argentinos. No importa si mira las encuestas, la mayoría de las encuestas nos dan arriba. La mayoría de las encuestas dan cuenta de que Patricia Bullrich va a hacer el domingo que viene un batacazo y va a ganar la PASO del 13 de agosto. Pero nosotros tenemos mucho por hacer. Nosotros tenemos mucho por hacer. Porque no tenemos que salir a buscar a los convencidos. Porque tenemos la obligación esta semana de ir a buscar en cada casa, en cada puerta, en cada barrio, en cada finca, en cada chacra, aquellos argentinos, aquellos correntinos que todavía están dudando. Ese es nuestro desafío. Nosotros necesitamos ganar y dar un batacazo, dar un urnazo el 13 de agosto para que en octubre decididamente Patricia Bullrich sea la presidenta y no tengamos que llegar a una balotaje. Y es clave desde lo político, pero es clave también desde el rumbo de país que queremos para la Argentina la elección del 13 de agosto. Y digo, desde lo político porque sin lugar a dudas, tener una gran diferencia respecto de nuestro eventual competidor interno nos posibilitaría que se reconduzca el voto útil en la elección de octubre. Acá todos somos políticos y todos sabemos que si la elección está fuera de pronóstico, como ya ocurrió en otras oportunidades en la vida política de Argentina, los escenarios políticos se precipitan y seguramente en las elecciones generales Patricia Bullrich gane con holgura. Pero no solamente supone ganar con holgura, supone tener diputados y senadores que hagan mayoría en las cámaras y nos permitan iniciar el proceso de reforma. Y en esa elección claro que nos jugamos en el país. En esa elección claro que nos jugamos en el país. Muchos nos cuestionan respecto de los errores que cometimos durante la gestión de Mauricio Macri, de los problemas que tuvimos. Y efectivamente, tuvimos muchos aciertos en materia de seguridad, en materia de política exterior, en materia de obras públicas y de transparencia. Ahora, sin lugar a dudas, fallamos en lo económico. No estuvimos a la altura de las expectativas de la ciudadanía argentina y no podemos volver a cometer los mismos errores. Pero así como sinceramos y con humildad reconocemos que fallamos en lo económico, también pedimos que entiendan el contexto del 2015. Nosotros en el 2015 perdimos la elección general, perdimos contra Scioli 38-32 y eso prácticamente definió el destino y la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, donde éramos muy poquitos diputados, éramos 85, éramos minoría en el Senado, donde desde el 83 hasta ahora el justicialismo ha tenido el control absoluto de la Cámara de Senadores y donde cada ley que enviábamos teníamos que salir a acordar con un peronismo que nos hacía agujeros fiscales en las leyes y nos impedía imponer nuestro plan de reformas. Entonces tenemos la obligación de construir una mayoría.
Primero, una mayoría con el pueblo. Necesitamos que la mayor cantidad de argentinos nos legitime. Y posteriormente, una mayoría en el Congreso de la Nación que nos permita avanzar desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y esa es una de las cuestiones que nos diferencia respecto del otralista. Nosotros queremos que hay que salir rápidamente de este martirio, de este flagelo al cual nos ha conducido el gobierno actual. No hay que hacerlo a cuentagotas. El pueblo no puede esperar. Los argentinos no pueden esperar. Cuando vemos que 6 de cada 10 chicos son pobres, cuando vemos que hay 18 millones de argentinos bajo la pobreza y un gobierno que constantemente está expulsando a más argentinos porque la fábrica de generar pobreza no la cierra, sino que la tiene abierta las 24 horas porque no controla la inflación. Y la inflación es una fábrica de generar pobreza. Y ahí es donde nosotros decimos, hay que desacreditar el relato del kirchnerismo. Porque dicen que vamos a devaluar. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿y qué han hecho durante estos 3 años y medio si no es devaluar? Si recibieron un dólar a 63 pesos y hoy tenemos un dólar blue a 570 pesos. Porque nos dicen que vamos a ajustar. ¿Y qué están haciendo? Con una inflación del 115% anual, una inflación mensual promedio del 6%, si no es ajustar a todos los argentinos y empujarlos a la pobreza, o lo que es peor, que muchos argentinos hoy estén tomando crédito, no para pensar en su futuro, en su casa, eventualmente en sus vacaciones, o en cambiar el auto. Están tomando deuda para comer. Entonces, necesitamos construir una narrativa que responda a ese relato mentiroso y ficcionado del kirchnerismo que dice que si venimos nosotros, en definitiva, viene el gobierno del ajuste, de la devaluación. Este es el gobierno del ajuste y de la devaluación, y el ministro de Economía, que ha agravado los problemas de los argentinos, se presenta como candidato a presidente y milagrosamente dice que va a resolver los problemas que como ministro no supo hacer ni pudo contener. Entonces, es importante que nosotros salgamos a hablarle a los argentinos en esta última semana que nos queda. Y por eso la necesidad no solamente de militar, la necesidad de comprometernos. Leandro Alem, que era el presidente de mi partido, decía una frase que a mí me gusta repetir porque creo que da cuenta de la situación que vive el país y de la responsabilidad que exige de cada uno de los que de alguna manera participamos en política y queremos que la Argentina cambie. Él decía, en esta instancia, en estos momentos, para cumplir con el deber, hay que hacer más de lo que el deber manda. Y en esta Argentina de hoy no alcanza con cumplir con el deber, no alcanza con ir a votar. Tenemos que salir a buscar a los argentinos que bajaron los brazos. Tenemos que salir a buscar a los argentinos que quizás tienen otra preferencia política. Los tenemos que convencer con la convicción para que apoyen a Patricia Bullrich. Porque enfrente no está nuestro adversario en la interna, con el cual tenemos diferencias, porque nosotros creemos que los cambios tienen que ser profundos, que la Argentina ya no tiene tiempo para parchirremiento, que la Argentina no tiene tiempo para cambios tibios, que los argentinos no nos van a esperar, nos lo dicen en la calle, están jugándose la última bala de plata, es la última oportunidad que les damos y no la podemos desaprovechar, no podemos ir con cambios cosméticos, tenemos que ir con cambios a fondo. Pero el verdadero rival que tenemos, el verdadero adversario, no es Rodríguez Larreta, que sin lugar a dudas, 13 de agosto vamos a estar todos juntos y nos va a acompañar porque Patricia Bullrich va a ser la próxima presidenta de la Argentina. Y vamos a tener la amplitud para convocarlos sin lugar a dudas a todos, porque la Argentina necesita de Juntos por el Cambio y necesita de un Juntos por el Cambio unido. El verdadero enemigo es el populismo.
que lo encarna el kirchnerismo. Ese populismo que nos ha traído hasta acá. Ese populismo que te regala el presente mágicamente, pero te hipoteca el futuro. Que concentra poder económico y poder político. Que intenta perpetuarse en el poder todo el tiempo. Y lo vemos en los feudos, lo vimos en Tucumán, lo vimos en San Juan. Que busca cooptar a la justicia para garantizarse impunidad, para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, y que busca que todos, cada uno de los días que estamos, seamos un poquito más dependientes del Estado, los que producen, los que trabajan y los que no tienen trabajo. Buscan que todos le debamos una vela al Estado, que todos comamos de la mano del Estado. Nos quieren pobres, brutos y dominados, y no lo podemos permitir. Entonces tenemos que luchar contra ese populismo que tiene secuestrada a la República Argentina. Y allí es donde tenemos otra de las diferencias con nuestros eventuales rivales y competidores de la interna. Nosotros decimos, cuando un país lo tienen secuestrado, no se puede negociar con los secuestradores. Porque el precio del rescate que nos piden es mantener el statu quo, es garantizar que todo sigue igual, es garantizar sus privilegios y sus cajas de poder. Y si queremos cambiar la Argentina, tenemos que ir por esas cajas y tenemos que ir por esos privilegios. Y tenemos que luchar contra los que trajeron a la República Argentina a este estado actual de empobrecimiento y de decadencia. Por eso decimos, no se negocia con los secuestradores, se acuerda con todos los que quieran un cambio profundo, se acuerda con todos los que quieran cambiar esta realidad. Y para generar estos cambios, para dar una vuelta de timón, para cambiar esta predestinación que tiene la República Argentina, que cada 10 años ingresa en una casi crisis terminal, para terminar con 110 años de déficit fiscal, con 70 años de inflación, con algunos baches, con 1 de cada 3 años de recesión que vive la República Argentina, solamente superada por el Congo. Necesitamos que al país lo presida una persona que tenga convicción, que tenga carácter, que tenga valentía y que tenga coraje. Miren, yo vengo de Mendoza y los mendocinos y los correntinos compartimos al padre de la patria. Ustedes lo ven. Aquí nació y allí formó el ejército que independizó a Chile y Perú. Y el general San Martín fue gobernador de Cruz. Y en 1816, cuando los argentinos nos estábamos jugando la independencia, cuando estábamos pariendo la patria, en ese momento, que era un momento difícil porque todavía estábamos en guerra con los realistas, Güemes estaba librando una batalla campal en el norte y lo hizo hasta 1821, imagínense. En ese momento iban nuestros delegados al Congreso de Tucumán, nuestros diputados, y un diputado mendocino, Tomás Godoy Cruz, y allí San Martín, correntino, le escribía desde Mendoza, le escribió una carta en donde decía, graficando el momento que vivía la patria por nacer, pero que aplica en la actualidad. El general San Martín le decía, ánimo, que para momentos como estos han sido hechas las personas con coraje. Y para este momento de la Argentina ha sido hecha Patricia Bullrich. Y en esta Argentina que sangra el Rosario por el narcotráfico y por las muertes que todos los días dejan. Esta Argentina que está cruzada por la inseguridad en todos los rincones y en todos los pueblos del país. Esta Argentina que nos empobrece.
esta Argentina que en lugar de estar exportando talentos, en lugar de estar exportando manufacturas, en lugar de estar exportando materias primas, en lugar de estar exportando las riquezas de nuestras economías regionales, está exportando a nuestros hijos. Está exportando a nuestros hijos. Y se está haciendo por ese deseo. Necesito una persona con muchísimo coraje para cambiar este destino. Y yo conozco a Patricia Bullrich y todos la conocemos. Y la vimos enfrentar a Moyano y a las mafias sindicales, a las cuales hoy hay que enfrentar. Y la vimos, y me tocó estar en la Cámara de Diputados cuando se enfrentó al narcotráfico. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad Interior y a mí me tocaba defender las leyes que el Poder Ejecutivo enviaba, pero no solamente envió leyes para combatir al narcotráfico, fue a Rosario, fue a la frontera y luchó contra el narcotráfico y bajó los índices de delito en todo el país y los metió presos a los principales líderes de las organizaciones narcotraficantes en el país. Y la vimos también como con ese coraje, que es un atributo de la personalidad, que se tiene o no se tiene. Es un atributo que uno no lo puede lograr con el marketing o el coacheo. La vimos cómo defendió a la principal fuerza de seguridad cuando el kirchnerismo se la quería llevar puesta, y me estoy refiriendo a la Gendarmería Nacional. Cuando el kirchnerismo, con el invento del caso Maldonado, se quería llevar puesta la Gendarmería. Y allí la defendió, no revolvió gendarmes por la ventana. Y también la vimos a Patricia en momentos de la pandemia, cuando el presidente de la Nación nos ponía en cuarentena y nos encerraba a todos los argentinos. Y en ese momento tenía un 80% de popularidad. Y muchos políticos pensando en que no podían cuestionar a un presidente que medía tan bien, bajaban la cabeza como el avestruz, la agachaban, y otros lo aplaudían. Y en ese momento, desde el llano, porque no era ni ministra ni diputada, Patricia Bullrich salió a defender las libertades individuales de todos los argentinos y a defender los derechos constitucionales, a trabajar, a producir y a educar, que nos había privado el presidente de la Nación. Entonces, a lo largo de toda su vida, Patricia Bullrich ha demostrado que tiene el coraje que se necesita. Y ese coraje es uno de los 3 atributos que tiene que tener el próximo presidente de la Nación para gobernar el país. El segundo atributo es que tiene que ser honesta, porque han saqueado la Argentina, porque nos han robado un país, porque el kirchnerismo montó un aparato de saqueo sistemático de los recursos de todos los argentinos, y fueron menos hospitales, menos escuelas, menos rutas, producto de la corrupción kirchnerista. Necesitamos un presidente que sea honesto y que sea íntegro. Y si hay algo que puede dar cuenta Patricia Bullrich, que vive en el mismo departamento desde hace 40 años, es que tiene honestidad. Y la tercera condición es que tiene que tener sentido común. Ese sentido común que supone hoy que el próximo presidente de la Nación ponga orden. Y por eso nosotros hacemos muchísimo hincapié en el orden. Porque hay que ordenar la Argentina. Estamos viviendo en una Argentina anárquica, en una Argentina anómica, en una Argentina al margen de la ley, sin previsibilidad, sin reglas de juego, donde las leyes son una sugerencia, donde la economía está totalmente destartalada, donde hay que sacar los cepos, donde hay que eliminar las restricciones, los controles de precios, donde hay que eliminar todas las distorsiones que existen hoy en materia económica, pero para hacerlo hay que resolver el principal problema que incluso termina generando la inflación, que es la adicción al gasto público que tiene nuestra dirigencia política. Tenemos un gasto público y un déficit fiscal crónico que tenemos que reparar. Tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda.
y tenemos que tener equilibrio fiscal. Y esa va a ser la primera medida que va a tomar Patricia. Llevar un presupuesto al Congreso de la Nación que no tenga déficit fiscal, que no tenga que ser financiado por emisión monetaria, que no tenga que ser financiado por impuestos, que no tenga que ser financiado con deuda pública. Porque en definitiva, si nosotros seguimos apelando a las viejas recetas que nos trajeron hasta acá, vamos a seguir empobreciendo a nuestro pueblo. Tenemos que achicar el gasto público. Un gasto público que en 20 años creció un 100%, pasó del 23% al 43%. Pero ese gasto público no redundó en mejores servicios para los argentinos, no supuso mejor educación, no supuso mejor seguridad, ni tampoco mejor salud. Muy por el contrario, tenemos un Estado que nos pisa la cabeza con impuestos, que nos cobra impuestos como si estuviésemos en Suecia, pero nos lo devuelve en servicio como si viviésemos en Haití. Entonces, tenemos que achicar el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del Estado. Y necesitamos un Banco Central independiente, y de eso se trata, de que el Banco Central cumpla con el objetivo que tiene que cumplir, que se deje de ser el cajero automático de los desbarajustes y de los agujeros fiscales del gobierno, que sea un Banco Central que custodie el valor de la moneda, y que para eso fue creado y para atesorar recursos y reservas, nada más. Y esas son las cosas que nosotros creemos que rápidamente tenemos que implementar, y tenemos que salir del cepo, como bien lo dice Patricia, porque ese cepo no solamente impide la salida de dólares, también impide el ingreso de dólares. Y si no tenemos recursos, si no tenemos divisas, mientras más tarde salgamos del cepo, más tarde va a ser la recuperación de la República Argentina. Orden también en la seguridad, para poner las cosas en su lugar. Y poner las cosas en su lugar es poner a los delincuentes en la cárcel, es proteger a la sociedad frente al crimen, y es proteger a las víctimas. No hay que victimizar a los delincuentes como hizo el kirchnerismo, que terminó liberando con la excusa de la pandemia a 6.000 delincuentes, que no cumple con las leyes, como por ejemplo de mi autoría, que establece la colocación de inhibidores de celular en las cárceles, y hoy los líderes de las organizaciones narcos las siguen dirigiendo dentro de las cárceles porque tienen el celular 24/7. Y porque, como dice Patricia, en la Argentina que viene, en la Argentina que yo resida, el que las hace las manos. Y ese tiene que ser el principio. Y tiene que haber leyes duras para quienes cometen delitos atroces, y tenemos que respaldar a nuestras fuerzas de seguridad. Y por último, orden en la educación. ¿Qué supone orden en la educación? Supone atacar los dos principales problemas que tiene la educación argentina, cualquiera sea la provincia. Y tiene que ver con la deserción escolar, porque tenemos promedio en el país un 50% de chicos que no terminan la secundaria. Y cuando un chico no termina la secundaria, lo estamos mutilando laboralmente, porque ese chico seguramente no va a tener un empleo bien remunerado, seguramente va a tener un empleo negro, o en el peor de los casos va a terminar teniendo un subsidio de Estado. Entonces, tenemos que garantizar la terminalidad educativa, y esto lo podemos lograr porque tenemos una asignación universal por hijo que establece como única obligación de los padres que lleven a los chicos a los colegios. Lo único que tenemos que hacer es tener la voluntad política y la decisión de cruzar las bases de datos del ANSES con el Ministerio Público para intimar a esos padres que lleven a los chicos al colegio y que no les cercenen el futuro, que los hagan estudiar para que no vivan la misma realidad que ellos viven, para que les garanticen un futuro mejor a partir de la educación. Y una educación pública de calidad, una educación pública pensada para el trabajo, porque el 80% de los chicos que terminan la secundaria no sigue estudios terciarios universitarios. Ese es su último escalón en su carrera formativa y educativa. Y por eso tenemos que pensar en una educación que los prepare para ingresar en el mundo laboral. Y fundamentalmente, porque este kirchnerismo hace que normalicemos lo excepcional y construye narrativas a partir de la educación,
una escuela pública que eduque, pero no una escuela pública que adoctrine a nuestros hijos. Simplemente decirles que yo sé que no vamos a fracasar. Y sé que no vamos a fracasar porque solo fracasan los pueblos que se dan por vencidos. Y nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar hasta el final para sacar a la Argentina adelante y para garantizarle un futuro mejor a nuestros hijos. Y vamos a ganar la elección. Porque por más que tengamos enfrente una estructura altamente financiada, nada es más poderoso que la voluntad inquebrantable de un pueblo que desde la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica, desde Viedma hasta La Quiaca, grite por un cambio. Y hay millones de argentinos que hoy están gritando y clamando por un cambio. Y porque no hay nada más poderoso que a una idea cuando le llega su hora. Y a las ideas de Patricia Bullrich, a esta Argentina, les ha llegado su hora. Miren, yo les digo algo. Todo parece imposible hasta que se hace, decía Mandela. Y el general San Martín, en una carta a Pueyrredón que siempre me gusta citar, le decía a Pueyrredón a San Martín: le envío los sables, le envío la ropa de campaña, le envío los campamentos, pero no me pida más, porque lo que usted está haciendo es imposible. Cuando el general San Martín intentaba formar el ejército de los Andes en el campo de los Andes en Mendoza. Y el general San Martín le contestaba: puede que sea imposible, pero es imprescindible que lo hagamos. Y hoy es imprescindible que hagamos esto, y no es imposible, porque Patricia tiene el coraje, la convicción y la firmeza para sacar a la Argentina adelante. Así que muchísimas gracias y a luchar para el cambio de la Argentina que viene, con la fuerza del cambio, con Patricia Bullrich, con Nicky y con toda la lista de la fuerza del cambio. Muchísimas gracias a todos ustedes.